La historia de Claro en Colombia no comenzó con ese nombre ni con los colores que hoy inundan las calles de todas las ciudades y pueblos del país. Para entender cómo esta empresa se convirtió en el gigante que es ahora, debemos viajar en el tiempo a una época donde tener un teléfono era un lujo casi imposible y donde la comunicación inalámbrica parecía algo sacado de una película de ciencia ficción. Todo empezó con una empresa que muchos colombianos aún recuerdan con nostalgia: Comcel. A principios de la década de los 90, Colombia vivía un momento de transformación profunda. El gobierno decidió que era hora de abrir las puertas a la tecnología celular porque el sistema de telefonía fija no daba abasto para las necesidades de la gente. En aquel entonces, si alguien quería una línea de teléfono para su casa, podía esperar años para que se la instalaran. La llegada de la telefonía móvil se presentó como la solución a ese aislamiento. Fue así como en el año 1994 nacieron varias empresas regionales que buscaban ganar el derecho de conectar a los colombianos sin necesidad de cables. Una de esas empresas fue Comunicación Celular, conocida por todos como Comcel. En sus inicios, Comcel no era el dueño absoluto del mercado. De hecho, la competencia era feroz y el país estaba dividido por zonas. Comcel se enfocó principalmente en la zona oriental y central de Colombia, incluyendo a Bogotá. Pero lo que realmente marcó la diferencia desde el primer día fue la visión de expansión que tenían sus líderes. Mientras otros veían el celular como un aparato costoso solo para ejecutivos importantes en las grandes ciudades, Comcel empezó a pensar en cómo llegar a más personas. El gran cambio para Comcel y el primer paso firme hacia lo que hoy es Claro ocurrió cuando un hombre de negocios con una visión impresionante puso sus ojos en Colombia. Se trataba de Carlos Slim, el empresario mexicano que ya estaba consolidando un imperio de telecomunicaciones en todo el continente a través de su empresa América Móvil. Slim entendió antes que nadie que el negocio no estaba solo en vender los aparatos, sino en crear una red tan grande que nadie pudiera quedarse por fuera de ella. En el año 2001, América Móvil tomó el control de Comcel. En ese momento, la empresa ya era fuerte, pero con el respaldo del capital mexicano y la experiencia de Slim, la velocidad de crecimiento se multiplicó de forma asombrosa. La estrategia fue clara: invertir millones de dólares en infraestructura. Esto significaba levantar torres de comunicación en las montañas más altas, en las selvas más profundas y en los llanos más extensos. El objetivo era que, sin importar dónde estuviera un colombiano, siempre tuviera una señal en su teléfono. Esa inversión masiva de dinero, siempre calculada en millones de dólares, permitió que Comcel superara rápidamente a sus competidores locales. Mientras otras empresas se quedaban estancadas discutiendo trámites o sufriendo por la falta de recursos, la empresa de Slim seguía instalando antenas. Fue en este periodo donde nació el concepto de la democratización del celular. Dejaron de venderse solo planes mensuales costosos que requerían estudios de crédito y empezaron a inundar las tiendas de barrio con tarjetas de prepago. La tarjeta de prepago fue la verdadera revolución. Permitía que cualquier persona, desde un estudiante hasta un vendedor ambulante, pudiera comprar un poco de tiempo al aire por unos pocos pesos. Esto rompió las barreras sociales y económicas. El celular dejó de ser un símbolo de estatus para convertirse en una herramienta de trabajo y de unión familiar. Comcel entendió que el volumen de clientes era más importante que el margen de ganancia individual por cada llamada. Si lograban que millones de personas usaran su red, el negocio sería imparable. Hacia mediados de la década del 2000, la empresa ya dominaba el mercado. El color azul de su logotipo se volvió parte del paisaje nacional. Sin embargo, no todo fue sencillo. El crecimiento tan acelerado trajo retos enormes. La red a veces se congestionaba y los usuarios empezaban a exigir más calidad. Pero la respuesta de la compañía siempre fue la misma: más inversión. Compraron otras operadoras más pequeñas que tenían problemas financieros y absorbieron a sus clientes, consolidando una base de usuarios que ya se contaba por millones. Durante esos años, la figura de Carlos Slim se hizo más presente en la narrativa del éxito de la empresa. Su filosofía de austeridad en los gastos administrativos, pero generosidad en la inversión productiva, se aplicó al pie de la letra en la operación colombiana. No se gastaba en lujos innecesarios dentro de las oficinas, sino en cables de fibra óptica y estaciones base.
Esta mentalidad permitió que la empresa tuviera la salud financiera necesaria para aguantar las crisis económicas y seguir expandiéndose cuando otros se retiraban. El camino de Comcel hacia la transformación definitiva en Claro estaba trazado por una estrategia global. América Móvil quería tener una sola identidad en toda América Latina. Querían que un viajero viera la misma marca en México, Brasil, Chile o Colombia. Pero antes de dar ese gran salto publicitario, la empresa tuvo que asegurar su dominio tecnológico. No solo se trataba de llamadas de voz. El mundo estaba cambiando hacia los datos y el Internet móvil. Comcel fue de los primeros en traer las nuevas tecnologías de navegación, preparando el terreno para la era de los teléfonos inteligentes que estaba por explotar. La historia de estos primeros años es la historia de una apuesta por el territorio colombiano. Mientras el país enfrentaba retos de orden público y dificultades geográficas, la empresa enviaba técnicos a lomo de mula para llevar equipos a las zonas más apartadas. Esa presencia física en los rincones donde nadie más llegaba creó una lealtad de marca muy fuerte. La gente confiaba en el operador que le daba señal en su pueblo, lejos de las luces de la capital. Así, Comcel se convirtió en un gigante que ya no cabía en su propia estructura. Estaba lista para dejar de ser una empresa de telefonía celular regional y convertirse en una compañía integral de servicios digitales. El cambio de nombre no sería solo un tema de pintura o letreros, sino la culminación de un proceso de unión de fuerzas bajo el mando de uno de los hombres más ricos del mundo, quien vio en Colombia el potencial para crear un mercado sólido y duradero. La transformación de Comcel en lo que hoy conocemos como Claro no fue un cambio que ocurrió de la noche a la mañana, ni fue un simple capricho de mercadeo. Fue un movimiento estratégico de piezas en un tablero de ajedrez gigante que abarcaba todo el continente. América Móvil, la empresa de Carlos Slim, ya tenía una presencia dominante en casi todos los países de América Latina. Sin embargo, en Colombia operaban con dos marcas distintas que a veces parecían competir entre sí, o que, al menos, no mostraban toda la fuerza del grupo. Por un lado estaba Comcel, la reina absoluta de la telefonía celular, y por otro lado estaba Telmex, que se encargaba del internet fijo, la televisión por cable y la telefonía en los hogares. El gran paso ocurrió en el año 2012. La decisión fue unificar estas dos potencias bajo un solo nombre. Claro, esta marca ya era reconocida en otros 15 países y representaba la visión de Slim de ofrecer todos los servicios de comunicación en un solo paquete. Para los colombianos, esto significó ver cómo las oficinas de Comcel cambiaban sus letreros rojos y blancos por unos nuevos con un círculo rojo y letras blancas que decían Claro. Pero detrás de ese cambio de imagen había una inversión de miles de millones de dólares para integrar las redes físicas de ambas compañías. La integración permitió que la empresa ofreciera algo que en ese momento era una novedad para muchos: el famoso combo de servicios. Ahora, una familia podía pagar su celular, su internet de casa y su televisión en una sola factura. Esta comodidad amarró a los clientes de una forma que la competencia no pudo igualar de inmediato. La escala del negocio era tan grande que Claro podía comprar equipos y tecnología a precios mucho más bajos que cualquier otra empresa local. Esa ventaja de costos se tradujo en una expansión aún más agresiva hacia las zonas rurales del país. Carlos Slim siempre mantuvo una filosofía de reinversión constante. Durante esos años de transición, Claro no dejó de instalar fibra óptica por todo el territorio nacional. La fibra óptica es como el sistema circulatorio de las comunicaciones modernas. Permite que los datos viajen a velocidades increíbles. Mientras otros operadores dudaban en llevar Internet de alta velocidad a ciudades pequeñas o intermedias porque no lo veían rentable a corto plazo, Claro lo hacía pensando en el futuro. Sabían que el consumo de datos iba a explotar con la llegada de los videos y las redes sociales. Un punto fundamental en el crecimiento de la empresa fue su capacidad para adaptarse a las leyes colombianas. El mercado de las telecomunicaciones es uno de los más vigilados y regulados. Claro tuvo que enfrentar muchas investigaciones y debates sobre si su tamaño era tan grande que impedía que otros compitieran justamente. A pesar de las multas y de las reglas que buscaban limitar su poder, la empresa siempre encontró la forma de seguir creciendo legalmente. Su defensa siempre fue la misma: ellos eran los que más dinero invertían en el país y los que daban empleo a miles de personas de forma directa e indirecta.
La fuerza de ventas de Claro se convirtió en un ejército. Se podían encontrar puntos de venta en los centros comerciales más lujosos de Bogotá, pero también en pequeñas mesas en las esquinas de los barrios populares o en locales de madera en los pueblos a la orilla del río Magdalena. Esta cercanía física con la gente fue la clave para que la marca se sintiera propia. No era una empresa extranjera lejana. Era el sitio donde la gente iba a recargar sus datos para hablar con sus hijos que vivían lejos o para buscar un trabajo nuevo. En términos de dinero, las cifras que manejaba la operación en Colombia eran astronómicas. Cada año, la empresa reportaba ingresos por miles de millones de dólares, de los cuales una gran parte se quedaba en el país en forma de impuestos e inversión en infraestructura. Carlos Slim visitaba el país ocasionalmente para reunirse con presidentes y ministros, asegurando que su compromiso con el desarrollo tecnológico de Colombia seguía firme. Estas relaciones de alto nivel también ayudaron a que la empresa tuviera una posición sólida frente a los cambios de gobierno. La llegada de los teléfonos inteligentes fue el combustible que terminó de encender el motor de Claro. Cuando los colombianos empezaron a querer teléfonos que pudieran entrar a Internet, Claro fue el primero en ofrecer planes de financiación sencillos. Podías llevarte un teléfono moderno pagando una pequeña cuota mensual en dólares junto con tu factura de servicio. Esto permitió que millones de personas que nunca habían tenido una computadora en su casa tuvieran el mundo en la palma de su mano gracias a la red de Claro. La empresa también entendió que el contenido era el futuro. No bastaba con dar la conexión, había que dar algo que ver. Por eso, invirtieron mucho en mejorar su servicio de televisión, trayendo canales exclusivos y creando su propia plataforma de video. Querían ser los dueños de todo el camino que recorre la información, desde el cable submarino que trae el Internet desde el otro lado del océano, pasando por las torres de comunicación en las montañas, hasta la pantalla que el usuario tiene en su sala o en su mano. Hacia el año 2015, la posición de Claro en Colombia era de un liderazgo indiscutible. Tenían más de la mitad de los usuarios de telefonía móvil del país. Sin embargo, ese éxito también los puso en la mira de todos. La calidad del servicio se convirtió en el tema de conversación de muchos. Con tantos millones de clientes, cualquier falla técnica se sentía en todo el territorio nacional. La empresa tuvo que crear centros de atención al cliente gigantescos para manejar las quejas y preguntas de una población que cada vez dependía más del Internet para vivir. La historia de estos años de consolidación muestra a una empresa que no tuvo miedo de apostar por un país complejo. Mientras otros mercados en la región eran inestables, Colombia se mantuvo como una de las joyas de la corona para América Móvil. La disciplina financiera impuesta desde las oficinas centrales en México y la ejecución de los equipos locales permitieron que Claro no solo sobreviviera a la competencia de nuevas empresas que llegaban de Europa o de otros países de América, sino que las obligara a jugar bajo sus reglas de cobertura y precio. La visión de un solo hombre, respaldada por una estructura empresarial masiva, logró que un servicio que antes era exclusivo de las élites se convirtiera en un derecho básico para casi todos los habitantes. Claro, ya no era solo una empresa de teléfonos, era la infraestructura sobre la cual se estaba construyendo la nueva economía digital de Colombia. La expansión de Claro en Colombia no se detuvo en las ciudades principales ni en los servicios básicos de telefonía. Al entrar en la segunda mitad de la década de 2010, la empresa entendió que el mundo estaba cambiando hacia una economía digital donde los datos eran el activo más valioso. Carlos Slim, fiel a su estilo de mirar a largo plazo, autorizó inversiones que superaban los $1.000 millones anuales en territorio colombiano. Este capital no se destinó únicamente a publicidad, sino a la construcción de centros de datos masivos y al despliegue de tecnología de cuarta generación, conocida como 4G, para que el Internet móvil fuera tan rápido como el de una casa. Un hito fundamental en esta etapa fue la llegada de la fibra óptica directa al hogar. Antes, las conexiones de Internet llegaban a los barrios a través de cables de cobre o cables coaxiales que perdían velocidad con la distancia. Claro comenzó una carrera frenética por cablear las ciudades con hilos de vidrio que transportan la información a la velocidad de la luz. Esta hazaña técnica requirió permisos municipales, miles de técnicos subidos en postes día y noche, y una logística impecable para no interrumpir la vida de los ciudadanos. Gracias a esto,
Colombia empezó a cerrar la brecha digital, permitiendo que un joven en un barrio popular de Medellín o un comerciante en Barranquilla tuvieran la misma velocidad de conexión que alguien en Nueva York o Ciudad de México. En el ámbito corporativo, Claro también dio un salto gigante. Dejó de ser solo el proveedor de celular de las personas para convertirse en el socio tecnológico de las empresas colombianas y del propio Estado. Ganaron licitaciones millonarias, valoradas en muchos millones de dólares, para conectar escuelas rurales, hospitales y alcaldías en los lugares más remotos del mapa. Esta presencia en el sector público consolidó su posición como una empresa estratégica para el funcionamiento del país. Si la red de Claro fallaba, no solo se quedaban sin Facebook los adolescentes, sino que los bancos no podían procesar pagos y las oficinas de gobierno quedaban paralizadas. La competencia, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Nuevos jugadores internacionales llegaron al país con ofertas agresivas y precios muy bajos. La respuesta de Claro no fue entrar en una guerra de precios que destruyera sus ganancias, sino apoyarse en su mayor fortaleza, la cobertura. Su eslogan de estar en todas partes se convirtió en su mejor defensa. Mientras otros operadores ofrecían gigas de internet baratas pero solo funcionaban bien en los centros de las grandes ciudades, Claro le recordaba a los colombianos que su señal llegaba a más de 1000 municipios. Esa seguridad de no quedar incomunicado en una carretera o en un pueblo lejano mantuvo la lealtad de millones de usuarios. Un aspecto humano muy importante en el crecimiento de la empresa fue la generación de empleo. Claro se convirtió en uno de los mayores empleadores privados de Colombia. Miles de ingenieros, técnicos, asesores de servicio al cliente y vendedores formaron una cultura de trabajo basada en la eficiencia y la orientación al resultado. Muchos jóvenes colombianos tuvieron su primera oportunidad laboral en un centro de llamadas de Claro o instalando módems en las casas. Esta masa laboral no solo ayudaba a la operación de la empresa, sino que movía la economía local a través de salarios pagados puntualmente en dólares convertidos a moneda local. La empresa también tuvo que aprender a navegar en aguas turbulentas respecto a su imagen pública. Al ser el operador más grande, también era el que más quejas recibía. El reto de atender a más de 30 millones de clientes de telefonía móvil era una tarea titánica. Para mejorar esto, invirtieron fuertemente en inteligencia artificial y aplicaciones móviles para que la gente pudiera resolver sus problemas sin tener que ir a una oficina física o esperar horas en el teléfono. La digitalización del servicio al cliente fue un paso necesario para mantener la relevancia en un mundo donde la gente quiere respuestas inmediatas. Carlos Slim, a través de su fundación y de la propia empresa, también impulsó proyectos de responsabilidad social. Entendieron que para que el negocio siguiera creciendo, la sociedad colombiana también debía progresar. Crearon programas de capacitación gratuita por Internet para que las personas aprendieran oficios técnicos o habilidades digitales. Estas plataformas, accesibles sin costo para los usuarios de Claro, permitieron que miles de personas mejoraran su perfil laboral. No era solo un acto de caridad, sino una estrategia inteligente. Entre más personas supieran usar Internet y tuvieran mejores empleos, más clientes potenciales tendría la empresa en el futuro. Hacia el año 2019, la empresa estaba lista para el siguiente gran salto tecnológico, la quinta generación o 5G. Aunque la subasta de estas frecuencias por parte del gobierno se demoró algunos años, Claro ya estaba preparando sus torres y su red troncal para soportar este cambio. La promesa del 5G no era solo navegar más rápido, sino permitir que las máquinas se comunicaran entre sí, impulsando la industria, la medicina a distancia y las ciudades inteligentes. La historia de Claro, en este periodo, es la de una empresa que se volvió parte esencial del tejido social y económico de Colombia. Ya no era vista solo como una compañía de teléfonos, sino como la plataforma que permitía que la gente estudiara, trabajara y se divirtiera. La visión de aquel Comcel pequeño de los años 90 se había transformado totalmente bajo el ala de América Móvil, demostrando que con inversión constante y una estructura empresarial sólida, era posible dominar un mercado tan difícil y geográficamente accidentado como el colombiano. La empresa estaba en su punto más alto, pero los retos del nuevo mundo digital apenas estaban comenzando. La entrada de la década de 2020 trajo consigo el desafío más grande que ha enfrentado el mundo moderno, y para una empresa como Claro,
significó poner a prueba toda la infraestructura que había construido durante años en Colombia. Cuando las ciudades se cerraron y la gente tuvo que quedarse en sus casas, el Internet dejó de ser un servicio de entretenimiento para convertirse en el aire que respiraba la economía, la educación y la salud del país. La red de Claro soportó un aumento de tráfico de datos que nadie había previsto, demostrando que las inversiones de miles de millones de dólares hechas por el grupo de Carlos Slim no habían sido en vano. Durante los meses de mayor incertidumbre, la empresa tuvo que tomar decisiones rápidas para que el país no se apagara. Técnicos y operarios, protegidos con trajes especiales, siguieron recorriendo las calles y subiendo a las torres para asegurar que la señal no cayera. Fue en este momento cuando la importancia de tener una red propia y robusta se hizo más evidente que nunca. Claro permitió que millones de niños colombianos siguieran estudiando desde sus casas y que miles de empresas no quebraran al poder trasladar sus oficinas al mundo digital. Esta respuesta humanizó a la marca frente a muchos usuarios que antes solo la veían como una empresa fría de servicios. A medida que el mundo regresaba a la normalidad, la competencia en Colombia se volvió todavía más agresiva con la llegada de nuevos operadores internacionales respaldados por capitales de Europa y Asia. Estos competidores atacaron el mercado con precios muy bajos, tratando de quitarle usuarios al líder. La estrategia de Claro, dirigida desde sus oficinas centrales, no fue entrar en una carrera hacia el fondo en los precios, sino acelerar la llegada de la tecnología de quinta generación, conocida como 5G. Sabían que el futuro no estaba en cobrar menos por lo mismo, sino en ofrecer una tecnología que nadie más pudiera igualar en cobertura y velocidad. En el año 2024, Colombia finalmente realizó la subasta de las bandas de frecuencia para el 5G. Claro fue uno de los principales ganadores, comprometiéndose a invertir cientos de millones de dólares adicionales para desplegar esta red en las ciudades principales y, lo más importante, llevar conectividad a zonas rurales que históricamente habían estado olvidadas. Esta nueva tecnología permite velocidades de navegación que son hasta 10 veces superiores a las anteriores, lo que abre la puerta a la telemedicina en pueblos remotos y al uso de drones en la agricultura de precisión en el campo colombiano. La visión de Carlos Slim para Claro en Colombia siempre ha sido la de una empresa que crece junto con el país. No se trata solo de vender minutos o gigas de datos, sino de ser el motor de la transformación digital. Hoy en día, la empresa ofrece servicios de seguridad informática para grandes bancos, soluciones de computación en la nube para el gobierno y plataformas de educación gratuita que han beneficiado a millones de personas. La compañía ha logrado integrar la televisión, el Internet fijo, el celular y los servicios digitales en un ecosistema que es difícil de abandonar para el consumidor promedio por la comodidad que representa. Desde el punto de vista financiero, la operación de Claro en Colombia sigue siendo una de las más rentables y estables para América Móvil en toda la región. A pesar de las fluctuaciones del valor del peso frente al dólar y de los cambios políticos, la empresa ha mantenido un ritmo de inversión constante. Esta disciplina financiera es lo que les ha permitido sobrevivir donde otros han fallado. Mientras otras empresas de telecomunicaciones en Colombia han tenido que buscar fusiones o rescates financieros para no desaparecer, Claro se mantiene firme como el líder absoluto del mercado, con una base de clientes que supera los 37 millones de personas. El impacto de la empresa en la geografía colombiana es innegable. Sus torres de comunicación pintadas de blanco y rojo se encuentran en las cimas de los Andes, en las llanuras del Orinoco y en las costas de los dos océanos. Cada una de esas torres representa una inversión de miles de dólares y el trabajo de cientos de personas. Esa presencia física es la que le da a Claro su mayor ventaja competitiva, la confianza de que, sin importar qué tan lejos viaje un colombiano por su territorio, siempre podrá hacer una llamada o enviar un mensaje para conectarse con los suyos. Mirando hacia el futuro, la historia de esta empresa es un ejemplo de cómo una visión de negocios clara y una ejecución disciplinada pueden transformar un mercado completo. Lo que empezó como una pequeña operación regional llamada Comcel, hoy es un imperio tecnológico que emplea a miles de personas de forma directa y a decenas de miles de forma indirecta a través de sus distribuidores y contratistas. La empresa
Ha pasado por cambios de nombre, cambios de tecnología y crisis económicas mundiales, pero su esencia de conectar a las personas se ha mantenido intacta. La historia de Claro en Colombia es, en última instancia, la historia de la modernización del país. Es el relato de cómo un empresario mexicano vio el potencial en una nación que otros consideraban demasiado difícil para invertir, y cómo esa apuesta se convirtió en una de las historias de éxito empresarial más importantes de América Latina. Hoy, cuando un colombiano desliza el dedo por la pantalla de su teléfono inteligente para ver una noticia o hablar con un familiar, está utilizando el resultado de décadas de trabajo, inversión y visión de una empresa que decidió que ningún rincón de Colombia debía quedarse en silencio. Con la consolidación del 5G y la expansión de la fibra óptica a cada rincón del país, la empresa se prepara para las próximas décadas. El reto ya no es solo conectar personas, sino conectar objetos, industrias y ciudades enteras. Bajo el mando de la familia Slim y con el talento de los trabajadores colombianos, la compañía sigue escribiendo capítulos de crecimiento, demostrando que en el mundo de los negocios, la constancia y la inversión a largo plazo son las mejores herramientas para alcanzar el éxito y mantenerse en la cima.